Momento, el primer libro del profeta Samuel, capítulo número 7. Vamos a leer desde el versículo número 1. Repito, primer libro del profeta Samuel, capítulo número 7 y versículo número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Padre bueno y amado, te damos gracias, bendito Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, también nosotros queremos unirnos en nuestro Eben-ezer y decir, como dijo tu siervo, el profeta: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra pueda también llegar a aquellos que necesitan esta palabra y necesitan hacer lo que también hoy nosotros haremos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Qué importante las palabras
del profeta Samuel. Después de lo que hemos leído, después de los muchos acontecimientos, desde el capítulo número 4, que fue donde el pueblo de Israel perdió el arca. Le fue quitada por los filisteos. Eso trae una gran enseñanza para el pueblo de Dios. Israel no es la excepción. También nosotros debemos de estar conscientes de los acontecimientos que le ocurrieron a este pueblo, para que no nos ocurra también a nosotros. El apóstol Pablo, cuando se dirige en una de sus cartas a los Corintios, 1 Corintios, por cierto, en el capítulo 10, dice que todas las cosas que le acontecieron a Israel, todo es para nuestra enseñanza. Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, no hagamos las cosas que ellos hicieron, porque si las hacemos, también nosotros seremos alcanzados por aquellas circunstancias que alcanzaron a este pueblo. En donde en el profeta Samuel, el profeta Jeremías menciona en su libro que el pecado alcanza al humano, y esa es una gran verdad. Es triste y lamentable porque el pueblo de Israel gozaba del privilegio hermoso de tener con ellos el arca de Jehová, el arca de Dios, el arca del pacto, que simbolizaba, tipificaba la presencia de Dios con ellos. Y al tener la presencia, ellos tenían que llevar una vida, tenían que hacer muchas cosas, tenían que valorar el tener el arca con ellos. Lamentablemente, el pueblo de Israel perdió la visión, perdió el propósito de tener el arca. Y esto pasa también con muchos de nosotros. Lamentablemente, no nos percatamos de la importancia, no nos percatamos del privilegio, no nos percatamos del valor de que el Señor está con nosotros. No valoramos de que su presencia está con nosotros. No valoramos el privilegio que tenemos de tener su palabra. No lo valoramos. No valoramos también el privilegio que el Señor nos concede de poderle servir. El tener un lugar donde congregarnos, el tener un lugar donde podemos expresar nuestra gratitud al Señor por medio de nuestra presencia en su templo, por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestra buena disposición para poder recibir su palabra. Y así podría mencionar muchas cosas, pero lamentablemente no sé qué pasa en la vida de nosotros los humanos, que le vamos perdiendo amor, le vamos perdiendo importancia o relevancia a la presencia de Dios. Como que llega a perder valor el que nosotros seamos hijos de Dios. Como que se pierde el valor de estar conscientes de que fuimos sacados del reino de las tinieblas y ser traídos al reino de la luz. Como que todo eso algo lo va afectando. Entonces hay una lucha constante que nosotros debemos de tener para que esto a nosotros no nos acontezca, para que nosotros no perdamos ese hermoso privilegio de tener la presencia de Dios. Desde el capítulo 4 he narrado muchas cosas que sucedieron porque se perdió el arca. Es triste y lamentable creer, como Israel, que por el hecho de que ellos tenían el arca, ellos creían que iban a vencer siempre a sus enemigos y que las cosas siempre les iba a salir bien. Esto nos pasa a nosotros. El hecho que nosotros estemos en el Señor no significa que todas las cosas nos van a salir bien. El hecho que nosotros nos congreguemos no significa que todo lo demás va a salir bien. ¿Por qué? Porque ellos tenían el arca, pero no la valoraban. Nosotros tenemos al Señor, pero no lo valoramos. Nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, pero no valoramos el hecho de tener un lugar donde poder congregarnos. Entonces tenemos que pasar situaciones bien difíciles, como cuando estamos fuera de casa y estamos en un lugar no cómodo, un lugar inadecuado,
y no se puede dormir con la misma suavidad, comodidad, confort que ofrece nuestra habitación, nuestra cama, etcétera, etcétera. Y hasta que no estamos en ese lugar y nos encontramos en una situación incómoda, muy difícil de sobrellevar, hasta entonces y solo entonces nos damos cuenta qué rica es nuestra cama, qué rico es nuestro cuarto. No lo valoramos. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y tremendo, porque en el capítulo 4 vemos los detalles por qué el pueblo de Israel perdió el arca. Pero en el siguiente capítulo encontramos que los filisteos comienzan a tener problemas por tener el arca. Y ellos se percatan de los problemas que ellos tenían, que era por causa del arca. Y qué tremendo es que nosotros como pueblo de Dios e Israel no se podía percatar de la bendición que era tener el arca. Y los filisteos se percataron de la maldición que ellos tenían por tener el arca. Mire qué tremendo. O sea, ¿y cómo nosotros no podemos percatarnos de la bendición de tener al Señor con nosotros? Entonces, el Señor obra en los filisteos para que la devuelvan el arca. Porque el arca debe estar con el pueblo de Dios. Y tiene que hacerlo así porque ninguno del pueblo de Israel se preocupó por tener el arca. Entonces tiene sentido que el profeta, aunque no lo mencione, pero parte del contexto que tiene hasta ese momento, el profeta puede decir, Eben Ezer, hasta aquí Dios nos ayudó. Aunque no esté mencionando lo que he dicho. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nosotros que no hemos hecho absolutamente nada por recuperar la presencia de Dios, nosotros que no hemos hecho absolutamente nada para poder volver a congregarnos, nosotros que no hemos hecho nada para volver a recibir la palabra de Dios, nosotros que no hemos hecho nada como en esta mañana, que muchos fuimos sorprendidos de participar de la mesa del Señor, sabiendo que fuimos invitados por el Señor. No salió de nosotros. Fue el Señor el que preparó todo para que nosotros pudiésemos participar. ¿Ve esa misericordia? Entonces eso llevó al profeta y no al pueblo. Debería ser que el pueblo se hubiese reunido y hubieran dicho, ahí entre Mizpa y Sem, al profeta Samuel, hagamos una acción de gracias. Dios ha sido bueno con nosotros, pero fue el profeta también en eso el que les dijo, voy a levantar aquí un monumento, y puso una gran roca y dijo, Eben Ezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De seguro no lo estoy señalando en un mal sentido, pero de seguro usted no pensó hacer esto porque vamos a levantar también nosotros esta mañana nuestro Eben Ezer. Aquellos que estamos conscientes de esto, como el caso de Samuel, y esto no es una imposición ni tampoco es una obligación, es una obligación moral la que yo debo de sentir. Es algo que debe salir de mí y decir, estoy consciente que hasta aquí, Señor, tú me has ayudado. Entonces, solo usted puede levantar ese altar, solo usted puede levantar ese monumento, solo usted puede traer esa piedra, solo usted puede traer esa roca y levantarla como un monumento en el cual solo Dios la puede ver. Amén. Entonces, tremendo porque los filisteos tenían el arca de Jehová. Después de vencer a Israel en Eben Ezer, por cierto, Eben Ezer, y qué tremendo, hermano,
que en el capítulo 4, versículo 1 se habla de un Ebenezer, y en el capítulo 7 y versículo 12 se habla de un Ebenezer, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque allá fueron derrotados y aquí tuvieron victoria, pero en ambos se llama Ebenezer, aquí con el propósito de Dios ha permitido porque nosotros nos hemos ganado esta derrota. Entonces Dios lo ha permitido. Ebenezer se llama, pero en derrota. ¿Y cuántos vamos a quedarnos con Ebenezer del capítulo 4 donde hemos sido derrotados? Es que Dios así lo quiso, es que así Dios lo estableció, es que Dios lo ha permitido. Sí, es cierto, pero conscientes de que usted y yo somos responsables de esa derrota en Ebenezer. Entonces hay un Ebenezer de derrota, y en el capítulo 7, versículo 12, hay un Ebenezer de victoria. ¿En cuál de los dos usted va a quedar en este fin de año? Duele el corazón cuando nosotros vemos nuestra vida o nuestros hermanos o su pueblo en una derrota. Y el anhelo y la alegría de aquellos que estamos conscientes como Samuel es ver al pueblo levantando un Ebenezer en victoria. Ellos tenían el arca, los filisteos, pero no tenían la vida para tener el arca. Todo esto Dios lo permitió con un propósito, que ellos experimentaran lo que era no tener el arca. Es que, óigame, los filisteos nunca habían tenido el arca. El pueblo de Israel gozó del privilegio de tener el arca, que representa la presencia de Dios. Entonces, para el que no es pueblo de Dios, el arca es un problema. Pero para nosotros, el arca es una bendición. Y si la perdemos, debemos de estar conscientes que hemos perdido la presencia de Dios. Si somos pueblo de Dios, Dios se va a encargar de tratar con los filisteos para que nos devuelvan lo que nos pertenece. Y si no estamos conscientes de lo que Él ha hecho en nosotros, entonces va a levantar a Samuel y le va a decir a Samuel: Samuel, levanta un Ebenezer. Pero antes de eso, hubo un trato. Los filisteos venían otra vez contra ellos, ya teniendo el arca. Y cualquiera pudo haber dicho: si ya tienen el arca, nos van a ganar. No, si la vez pasada lo tenían y le ganamos. Porque ¿cuántos agarramos el culto como un amuleto? ¿Cuántos andamos la Biblia como un amuleto? Si ni siquiera la leemos. ¿Cuántos hacemos de la vida espiritual una religión? ¿Cuánto hacemos de los diezmos un negocio? No, es que yo los traigo porque si no los traigo, el Señor no va a reprender al devorador. Es negocio. No, es que yo los traigo porque yo quiero siempre tener trabajo. Es negocio. Pero es diferente cuando aquel creyente que ha aceptado el pacto con su Dios, dice: yo le traigo al Señor lo que a Él le pertenece. Hablando de una ley del amor en Abraham y una ley mosaica como en los tiempos de Israel en el desierto. Pero también hay otra ley muy preciosa, no ley, sino algo de estar conscientes como David: Señor, te traigo de lo que tú mismo me has dado. En esa actitud venimos. Entonces, si tenemos esa actitud como la de David y como la de Abraham, entonces significa que nosotros valoramos lo que es tener el arca del pacto. Amén. Fíjese que mencionó leí en la escritura y mencionamos de que el pueblo de los filisteos, durante 7 meses que tuvieron el arca,
durante 7 meses fueron atormentados. Increíble, ¿verdad? Entonces ellos vinieron y dijeron: deshagámonos del arca. Y qué tremendo que hicieron preparativos ellos en su, no quiero decir cosas que son feas, pero en su ignorancia, gracias, esta es la palabra. En su ignorancia ellos dijeron: hagamos esto, hagamos aquello. Mire, mejor ellos como inconversos, como desconocedores del arca del pacto, como desconocedores de la ley, etcétera, etcétera. Ellos dijeron: tenemos que hacer esto, esto y esto. Algo similar a lo que ellos hacían con sus dioses. Y el pueblo de Israel no hace lo que debe de hacer con el arca del pacto. Entonces vienen ellos y envían a la tierra de Israel el arca. Y tremendo, porque llega a Bet-Semes el arca. Y los de Bet-Semes se alegraron, pero no la alegría que debió haber sido. ¿Cuántos decimos: yo voy para la iglesia? Sí, voy a volverme a congregar. Pero es una alegría que no es una alegría que viene de lo más profundo del corazón. No es una verdadera gratitud la que sentimos. Así fue lo que sintió el pueblo de Bet-Semes. Pero los hombres de Bet-Semes, por su insensatez, tuvieron el arca de Dios e hicieron del arca de Dios una carga. Esto es preocupante. Porque para cuántos de nosotros el arca del pacto es una carga. Para cuántos de nosotros el congregarnos, el ser cristianos, el diezmar, el servir, el hacer todas aquellas cosas que en nuestra vida cristiana normal son una carga, se han vuelto una carga para nosotros. Yo le he pedido al Señor que jamás sea una carga servirle. Jamás sea una carga ser parte de su pueblo. Que yo me deleite y disfrute siempre, pero para los de Bet-Semes, el arca del pacto se volvió una carga para ellos. Triste y lamentable. Porque algunos no podemos ocultar que todo se nos ha vuelto una carga. Se nos vuelve una carga congregarnos. Mire, algunos ni escondemos el expresar que tenemos que para llegar a la iglesia cuesta. Así hacen la cara, que mire, hermano, es el tráfico. O sea, así llega a donde su jefe todas las mañanas. Antes de la hora está ahí. Y está bien alegre y contenta, aquí estoy. Y cuando llega a la iglesia no puede esconder usted el malestar que le ha causado el tráfico y esto y lo otro. Y qué fiesta las de antiguo. Y hace poco les decía, y usted ve a los inconversos a 1 kilómetro de distancia, dejan sus carros, no están pensando en que les van a robar la casetera, el displayer, no sé qué, no sé cómo se llama el volado. Y que le van a robar las llantas, que se lo van a rayar. Y nosotros los cristianos no vamos porque no tenemos dónde parquearnos. Y los que van al estadio Cuscatlán, todos los próceres lo llenan. Y pasan de la torre del City. Y ahí salen caminando. Y todas las colonias están inundadas de carros. Y llenas de mañosos las calles. Y a nadie le preocupa eso. ¿Se vuelve una carga para usted? ¿Para cuántos de nosotros el culto es una carga cuando hay algo que a nosotros nos agrada más que el culto? Algunos de nosotros se nos nota que la vida en el Señor se ha vuelto una carga. Ya no se les ve la alegría que se les veía antes. Ya no se les ve la entrega que antes se les veía. Ya no tienen esa diligencia que antes tenían. Hoy hay muchas razones, hasta el chic, etcétera, etcétera, etcétera. El chic tiene la culpa, el Zika tiene la culpa.
Pero entonces aumentémosle lo demás. La Gran Vía tiene la culpa. El gran mar tiene la culpa. ¿Y todo eso es malo? No, no es malo. Pero han venido a sustituir y a manifestar que somos de Beth-Semes. ¿Entiende por qué hago un silencio? Usted está en el Señor voluntariamente. Nadie, ninguno de ustedes está aquí obligado. Nadie. Entonces, pero sí debemos de tener este conocimiento. Amén. Lamentablemente, cuando debió haberle servido de bendición, no lo fue. Fue una carga. Llegamos al versículo número 1 del capítulo 7, y los de Kiriat Jearim se llenaron de alegría cuando vieron que iban a tener el arca, porque les anunciaron los de Beth-Semes que fueran a traer el arca. Imagínense, hermano, los de Beth-Semes le dicen a los de Kiriat Jearim: vengan a traer el arca. Hermano, increíble, los de Beth-Semes, sí, les dijeron a los de Kiriat Jearim: vengan a traer el arca ustedes. Y estos no era el modelo, pero estaban mejor que los de Beth-Semes. ¿Y cuántos seremos mejor que los de Beth-Semes en algunas cosas? Pero no es tampoco lo ideal. Es más que eso. Es mejor que eso. Pero Dios con un propósito lo hace. Hizo con un propósito que los filisteos tuvieran el arca. Con un propósito cumplió que los de Beth-Semes tuvieran el arca. Con un propósito hizo que los de Kiriat Jearim tuvieran el arca. Para que nos identifiquemos nosotros en dónde estamos. Y es por eso que al final es que entendamos si realmente podemos reconocer que hasta aquí, a pesar de, el Señor nos ha ayudado. Eso es: Señor, yo no merezco lo que tú has hecho por mí. Ni siquiera me preocupé por ir a recuperar el arca. El arca me la mandaste a mi propia casa, Beth-Semes, me la mandaste a mi propia casa, y lo que hice fue, ve mis manos, deshacerme de ella. Cuando tú me la enviaste a mi casa, yo me deshice de ella. ¿Y cuánto nos hemos deshecho del arca que ha sido enviada a nuestra vida o a nuestra casa? ¿Y cuántos, como lo de Kiriat Jearim, la hemos recibido, pero no somos las personas aptas para eso? Por muchas razones. Y no que Dios esté discriminando a los de Kiriat Jearim, sino que está manifestando. ¿Cuántos tenemos privilegios porque otros los han abandonado? Y los que lo hemos recibido no nos hemos percatado de la bendición o del privilegio que es de tener un privilegio. Y estamos a punto de perderlo, como el que ya lo perdió y lo entregó a nosotros. Ahora pregunte, vea cómo les ha ido, cómo nos ha ido cuando hemos entregado un privilegio que no hemos valorado. Y de cuántos de nosotros Dios ha tenido misericordia de decirnos: quien avienta la toalla soy yo, no tú. ¿Cómo va el boxeador a aventar la toalla si está
más muerto que vivo. Es su coach, es su director, es el que tira la toalla, no él. Amén. Estos fueron valientes los de Kiriat Jearim. ¿Por qué? Porque no ignoraban la mortandad. Mire, se me olvidó un detalle. Al recordar esto, se me olvidó un detalle de los de Bet-Semes. Imagínense qué tremendo que ellos no ignoraban que era el arca. Ellos no ignoraban que eran israelitas. Imagínense que el arca la pusieron en un campo, se llama el campo de Josué. La pusieron en el campo y la dejaron ahí en el campo para que todo aquel que quisiera llegarla a ver, la viera. Mira qué tremendo. Y usted sabe que hubo una gran mortandad. ¿Sabe quiénes murieron? Todos aquellos que se atrevieron a mirar dentro del arca. ¿No han visto mi Biblia? Es que el domingo pasado, antepasado, ¿cuándo fue que fui a la iglesia? Es que yo por ahí la puse. Y hay otros hermanos de la iglesia que se pierden llegar a la iglesia. Este calle era, no, se van para la laguna. Increíble. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, ellos no ignoraban la mortandad que hubo en Bet-Semes, los de Kiriat Jearim. Sabían que no era un acto del poder arbitrario, sino de necesaria justicia. Es que era necesario que eso pasara. Todo aquel que se atrevía a mirar dentro del arca moría. Y ellos se atrevieron y lo hicieron. Los de Kiriat Jearim pusieron toda diligencia, con verdadero afecto y con todo respeto y reverencia. Buscaron la casa de Abinadab, situada en un lugar alto, y probablemente era la mejor casa que había. Estos fueron un poquito mejores que los de Bet-Semes, pero no era suficiente. Esto es muy importante, hermano. Nunca es suficiente lo que nosotros hacemos. Por eso hay que estar consciente que el perdón de pecados que hemos recibido de parte del Señor, no hay ninguna manera durante toda esta vida y la eterna en poderlo pagar. ¿Estamos conscientes de eso? Pero ¿cuántos creemos que ya no, ya estuvo, ya es suficiente? Jamás vamos a poder pagar el precio. Santificaron a Eleazar como persona apropiada. Eleazar era hijo de Abinadab, padre de generosidad, padre bondadoso significa Abinadab. Eleazar era su hijo. Mientras que los de Bet-Semes la dejaron expuesta al público. Lo mejor hubiera sido llevarla a Silo, pero lamentablemente, como vemos en el capítulo 4, Silo fue destruido por los filisteos. Entonces no la podían llevar a Silo. Pero qué tremendo, qué triste es de que cada quien, hermano, se la pasa. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Ay, hermano, qué bendición. Al hermano Hidalgo le toca el privilegio el día de fin de año, cuando deberíamos de decir, qué lástima que no me lo dieron a mí. Señor, yo hubiera querido que me lo dieras a mí. Ay, qué bendición que las cosas de la cena del Señor, el hermano Mauricio es el encargado, porque en vez de decir, Señor, ¿cuándo me lo vas a dar a mí, Señor? Ay, qué bendición que no me seleccionaron como servidor para el evento del 27 de diciembre. En vez de decir, Señor, ¿y qué he hecho? ¿Por qué no me tomaron en cuenta? Ay, qué bendición que ya no somos de alabanza. Cuando deberíamos de decir, Señor, dame una oportunidad. Te prometo, Señor,
que voy a indagar diligentemente como tu siervo David. Voy a inquirir diligentemente para que jamás yo vuelva a perder un privilegio. Entonces, esta fue la razón por la que quedó en esos lugares, porque no se podía llevar asilo. Ahora, qué triste, porque esto hizo que permaneciera 40 años el arca en esa forma. Aquí en Kiriat Jearim 20 años, pero pasaron otros 20 años hasta que apareció alguien que dijo: no es posible. Y qué bendición que este fue David. Ojalá usted entienda, sepa, comprenda y se le sea revelado, si todavía no se ha sido revelado, qué importante es tener la llave de David. Qué privilegio aquellos que tienen la llave de David, que por medio de la adoración tienen todo a disposición. Pero qué triste cuántos de nosotros llegamos hasta que la alabanza ha pasado. Y agarramos el pan y lo comemos y lo estamos tragando en seco. Usted por casualidad ha comido esas tortas secas que... ¿Cuántos comemos en la palabra así? ¿A cuántos nos golpea la palabra porque no nos hemos deleitado en la alabanza y nuestro corazón está dispuesto para recibir la palabra de Dios? Pasaron 40 años. Pero en nuestro contexto, pasaron 20 años antes de que la casa de Israel se interesara por la ausencia del arca. Oiga, hermano, aquí en Kiriat Jearim pasaron, antes de que Samuel apareciera, pasaron 20 años sin que nadie se preocupara por la ausencia del arca. ¿Cuántos de nosotros ya no nos hemos percatado durante tanto tiempo que no oramos, que no leemos la palabra, que no nos congregamos, que no servimos, que no diezmamos, que no ofrendamos, que no participamos con todas las cosas que se dan en el pueblo de Dios, que en una vela siempre estamos los mismos, en un entierro siempre estamos los mismos, en un bautismo siempre estamos los mismos? 20 años. Y ninguno de ellos se percató de la ausencia del arca. Esto es doloroso. Es triste no percatarse de la ausencia del arca. Mire, son partes de la Escritura en que pasaríamos tanto tiempo aprendiendo cosas que nos dejarían con la boca abierta. Muchos ni cuenta se han dado de que están de nuevo en el mundo. Quiero aclarar algo. No he podido terminar. Yo iba a ser breve porque tuvimos la cena del Señor, pero creo que todavía estamos dentro del tiempo, ¿verdad? Además que es único culto, hermano. Si me paso unos minutitos, todos ya no vamos a regresar en la tarde. Van a regresar los que no estuvieron aquí. Allá nos van a ir a buscar. Pero óigame, pasaron 20 años antes de que la casa de Israel se interesara por la ausencia del arca. Durante todo este tiempo se contentaban con los altares sin el arca. Hermano, ¿cuántos? Increíble, imagínense, ¿cuántos tenemos nuestros cultos sin presencia? A mí me duele mi corazón. Mire, hermano, esto, sí, óigame, yo siempre he dicho aquí cada quien corra y escape por su alma. Y he ocupado la palabra salvadoreña, cada quien libre a su cacaiste. Pero óigame, pero da tristeza ver el desdén
el desgano, la indiferencia del pueblo de Dios en su gran mayoría. A veces su sentado, su actitud, suficiente. Está bien, o sea, esto es para los que aman al Señor, etcétera, los que están agradecidos con Él. Pero uno sufre, porque uno sabe, Oiga, ¿sabe qué sabe uno? ¿Quiere saber qué es lo que uno sabe? Ahí está en el capítulo 7, en el versículo, déjeme ver, ahorita. En el 8, versículo 8, capítulo 7, dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, ¿qué dice? No cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de ¿quién? De los filisteos. Eso sabe uno. Ese desdén, ese desgán, esa indiferencia, uno sabe que ya lo van a traer, como hemos dicho siempre, a trote de chancho. No ceses de clamar por nosotros, Samuel. Clama a Jehová nuestro Dios para que no permita que nuestros enemigos nos destruyan. Sabemos nosotros que el pueblo va a venir y va a decir, por favor ore, hermano. Porque ellos sabían que el Señor a Samuel sí le oía. Y usted, si tiene un Samuel, siéntase bienaventurado. Porque cuántos de nosotros en la peor frialdad y en la peor indiferencia, en los momentos de tribulación y de apuro, le hemos dicho al siervo, hermano, puede orar por mí. Uno sabe que a él le oye, a mí no me oye el Señor. Y no es que el Señor hace excepción de personas, es que yo estoy tan mal que no creo que Dios me oiga. No es que el siervo es el privilegiado, no. Es que uno está tan mal que uno sabe que Dios no le oye a uno. Uno ora y la palabra rebota ahí en ese cielo falso. Amén. Entonces, con tanta facilidad pueden quedar satisfechos los creyentes nominales y aún carnales, con una serie de ritos exteriores, sin señal alguna de la presencia y de la aceptación de Dios. Que usted no sea uno de los de Kiriat Jearim o peor, de Beth-Semes. Pero al fin volvieron en sí y comenzaron a lamentarse en pos de Jehová. A lamentarse delante. A los 20 años volvieron en sí. Hermano, a los 20 años volvieron en sí. ¿Cuándo nos lamentamos? Cuando ya los años nos han alcanzado. ¿Cuándo nos lamentamos? Cuando ya vemos que ya estamos viejos. Entonces, ¿cuándo comenzamos a lamentarnos? Cuando ya comenzamos a ver que el tren nos está dejando. Hablo de la vejez. La vida se va así. De repente empezamos a ver que aquellos niños que conocimos de 5 años tienen 25. ¿Cómo estaré yo? Uno le dice al niño que ya está grande, ¡qué viejo estás! Y si él nos dijera, ¿y usted? Porque si le llevamos 15, 20 años, significa que si tiene 25, tenemos 40. Ya tenemos 45. Y dicen, yo no sé, pero dicen que de los 40 en adelante empieza a oler uno a hijillo. Qué triste, ¿verdad? A los 20 años, ellos volvieron en sí. ¿Desde cuándo les comenzó a ir bien a ellos? Desde el momento en que ellos se lamentaron delante de Jehová. Ahí ellos comenzaron a mejorar todas las cosas. Amén. Ahora, en épocas de calamidad tememos por nosotros mismos y por nuestras familias y aún por nuestro país.
Pero, ¿quiénes se preocupan por el arca de Jehová? ¿Quiénes se preocupan por el arca de Jehová? Piensen un momentito, ya estoy casi finalizando. Oiga, por todo lo que nos preocupamos, oiga, pensemos por todo lo que nos hemos preocupado en este año. ¿Qué son las cosas que nos han preocupado este año? ¿Y cuánto nos hemos preocupado por la presencia de Dios en nuestra vida? Mire qué grandes esfuerzos hemos hecho por las cosas que a nosotros nos han preocupado, a nosotros o por nuestras familias o por nuestra nación. ¿Y cuántos se han preocupado por la presencia del Señor? ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho enfriarnos, alejarnos de la presencia de Dios? ¿El trabajo? ¿Nuestros hijos? ¿O nuestras familias? ¿Nuestros estudios? ¿Nuestra salud? ¿Qué es lo que nos ha hecho alejarnos del Señor? ¿Y por qué cuando estábamos enamorados del Señor y estábamos conscientes del privilegio que es tener su presencia, no nos importaba nada en el sentido de que nada de lo que estaba a nuestro alrededor nos iba a apartar del Señor? Porque si usted ama más al Señor, entonces usted puede amar más a sus hijos. Pero si usted solo ama más a sus hijos y no al Señor, es mentira que ama a sus hijos. Porque lo está haciendo con un amor deforme, lo está haciendo en sus propias fuerzas y con sus sentimientos. Y eso qué difícil es entenderlo. Somos favorecidos con el Evangelio, pero lo tratamos con negligencia o desprecio. Entonces no nos asombremos si nos es quitado lo que a muchos nos causaría pesar o carga. ¿A usted le causa carga el ser cristiano? Oiga, le puede ser quitada el arca. ¿A usted le causa carga el servir al Señor? Oiga, tenga cuidado, le puede ser quitado el privilegio. Y esto no es de hombre, esto es de Dios. Porque yo quiero decirle algo, yo temo y tiemblo, hermano, porque no le puedo quitar a alguien lo que Dios le ha dado. A menos que Dios me imponga a mí la necesidad de hacerlo, como en muchas ocasiones me ha tocado. Porque una vez alguien se atrevió a decirme, ¿usted cómo se atreve a quitarme el privilegio que Dios me ha dado? Y yo le pregunté, ¿a quién usó Dios para dárselo? Me tuvo que sacar eso, hermano. A mí, ¿verdad? Entonces también a mí hoy me está usando para pedírselo. Pero si para usted es una carga, le va a ser quitado. Lo que sea, para usted es una carga el diezmar, le va a ser quitado ese privilegio, porque para usted no es un privilegio. Perder el arca es la peor de todas las catástrofes. Lo que pasa es que muchos no lo sabemos hasta que lo hemos perdido. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos dado testimonio de aquellas cosas que no hemos valorado en el Señor y hasta después nos damos cuenta de lo que perdimos, de lo que despreciamos y de las consecuencias de haber perdido el arca? Muchos se conforman con una profesión de fe, un culto de vez en cuando. Otros valoran la casa de Dios, su alabanza, su palabra, su servicio, por sobre sus más ricas posesiones y temen la pérdida de esas bendiciones más que la muerte. Hay gente increíble. Temen perder lo que es de Dios, más que perder su propia vida. Teniendo el arca, vino la prueba. Entonces llegó Samuel y animó al pueblo
a volver a Jehová para que los librara de los filisteos, en el versículo 11. Y en el 4 dice que quitaron los ídolos, se reunieron alrededor de Samuel en Mizpa, allí ayunaron y se arrepintieron. Los israelitas estaban aterrorizados porque no estaban preparados para la guerra. Ellos no estaban preparándose para la guerra, ellos estaban preparándose para hacer o para volver al Señor, y por lo tanto ellos no estaban pensando en armas. En eso, oiga, qué importante esto, hermano. En eso, oiga, hermano, por favor, para que el que Dios le revele este secreto. Porque ¿cuántos dicen, no, yo no puedo dejar las armas? Hablando de la batalla, hablando de los problemas, de los conflictos, de las necesidades. No, perdone. No, yo no puedo dejar mis estudios. No, yo no puedo dejar mi profesión. No, yo no puedo dejar mi negocio. No, yo no puedo dejar a mis hijos. No, yo no puedo, etcétera, 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 etcétera. Ellos, al darse cuenta, ellos se arrepintieron, ayunaron. Y en eso estaban cuando los filisteos se dieron cuenta. Entonces ellos decidieron atacarlos, pero ellos estaban volviéndose a Jehová. Ellos reconocieron que era no tener su presencia y a dónde los había llevado. Entonces ellos temieron porque dijeron, no, pero es que nosotros estamos en el culto, estamos orando, estamos tratando la manera de encontrar de nuevo al Señor, estamos leyendo su palabra, y hoy ¿cómo vamos a hacer? No se preocupe, que Dios se encargará. Porque ¿cómo fue que vencieron a los filisteos? No fueron ellos, fue el Señor el que hizo que en medio de su campamento hubiera un gran estruendo. Significa que el Señor los venció. Cuando usted y yo decidamos volvernos a Jehová, Él se encargará de todo aquello que nos puede destruir. Entonces, concluimos. En gratitud, tomó Samuel una piedra como monumento y la llamó Eben-Ezer, que significa roca de ayuda o piedra de apoyo. Eso es lo que significa. Pero aparte de ello, él dijo estas palabras: hasta aquí nos ayudó Jehová. Este hasta aquí tiene dos cosas importantes. Uno, puede ser el lugar hasta donde hemos llegado. Lugar hasta donde hemos alcanzado. Y segundo, en tiempo, hasta aquí, hasta este día, independientemente de donde nos encontremos, hasta este día, el Señor ha estado conmigo. Amén. Mire, hermano, yo entiendo a los hermanos que aplauden. Ellos saben, le aplauden al Señor. Entienden, Señor, hasta aquí tú me has tenido. ¿Por qué? Porque a cuántos ya nos hubieran echado donde estamos. Y hablo en todos los sentidos. Mire dónde están sus hijos estudiando. Mire dónde están viviendo. Miren cómo están comiendo. Miren cómo se están vistiendo. Miren cómo no les falta nada. Entonces este hombre les dijo: hasta aquí. Ya sea el lugar o el tiempo, el día, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Por eso nosotros decimos: Señor, sé propicio. Y el Señor les fue propicio. Ese hasta aquí también tiene otro importante. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Significa que de aquí en adelante es incierto. Porque miramos para atrás, perdimos el arca teniéndola. Hasta aquí, miraron atrás, tuvieron el arca y no la valoraron. Todo el mundo quería deshacerse del arca. Me recuerdo una vez que un hermano ya no podía, hasta donde yo entiendo, él ya no podía seguir predicando en el lugar donde estaba haciéndolo, una empresa. Y me dijo: mira, Guayito, me dijo, porque así me decía el hermano, Miguel Ángel Rebollo.
Me dijo, mira, Guayito, me dijo, no pudieras tú quedarte predicando, me dijo, en esta empresa. Y yo me sentí inmerecedor de semejante privilegio. Y no tenía ni la experiencia, ya todavía por los 86, 87, hermano. Y yo le dije, sí, amén. Pero estos se estaban tirando el arca. Cuide y valore. Y dése cuenta que hasta aquí el Señor, lo merezcamos o no lo merezcamos, que es lo segundo, porque ellos no lo merecían, el Señor los auxilió, el Señor los guardó. Y Samuel dijo, ya que ninguno de ustedes tiene una acción de gracias para el Señor, ¿saben qué voy a hacer? Dijo él, y agarró una piedra, hermano, y la puso así, en un lugar levantado, y dijo, este es Eben Ezer, roca de apoyo, piedra de ayuda. Esto es donde yo me he podido apoyar. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y en este día, como ministerio, como familia sacerdotal, espiritual, ministerial, todos nosotros, como oficialidad, como pastor que represento toda la oficialidad, les puedo decir en nombre de cada uno de ellos, porque sé que el sentir de ellos es el mismo. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ahora, usted levante su piedra, si usted quiere, si usted considera, si usted quiere hacerlo. Si no, que esto no es imposición. Pero si usted como cristiano puede decir, si usted como padre puede decir, si usted como madre puede decir, si usted como hijo puede decir, si usted como hija puede decir, si usted como oficial, como anciano, como servidor, como oveja, usted puede decir, como profesional, como estudiante, usted puede decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Pues traiga usted su piedra y dígale al Señor, Señor, este es mi Eben Ezer. Amén. Padre bueno, gracias. Porque has sido fiel y has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Muchos no tenemos palabra. Otros, tú sabes que no teníamos necesidad de oír este mensaje para poder venir delante de ti y decir, Eben Ezer, aquí está mi roca, Señor, en la cual yo me he apoyado. Esa roca es Cristo. Esa roca es Jehová. Y solo Él sabe, hermano, lo que nos ha ayudado. Solo Él sabe cómo de una forma milagrosa ha provisto nuestras necesidades. Solo Él sabe cómo nosotros hemos sido sanados. Solo Él sabe cómo nuestros hijos han salido adelante. Hasta aquí. Solo Él y nosotros como padres. Solo usted sabe cómo ha logrado permanecer en ese trabajo. Solo usted sabe y el Señor cómo le ha ayudado en sus estudios. Solo usted y yo sabemos cómo el Señor ha provisto la mesa para nuestros hijos, la vestimenta, el calzado para nuestros hijos. Y quizás hemos sido como los de Bet-Semes. Hemos sido como los de Kiriat Jearim, que aunque pusieron mucha diligencia, no lo podían hacer como debía de ser. Y como pueblo hemos pasado 20 años sin percatarnos de la ausencia del arca del pacto en nuestras vidas.
No hemos valorado tener un ministerio, una iglesia donde congregarnos. No hemos valorado tener maestros de la palabra del Señor. No hemos valorado los líderes que Dios nos ha dado. No hemos valorado el servicio que nos dan los servidores de templo, de la calle, de escuela bíblica, de alabanza y de cada una de las áreas de trabajo. Algunos no hemos valorado que nuestros hijos sean cuidados por santos, enseñándoles la palabra de nuestro Dios y ministrando sus almas, labor que muchos de nosotros como padres no hemos podido hacer. Pero aquí está, oh Dios, aquí está mi roca. No sé, oh Dios, qué va a hacer mi hermano o mi hermana. No sé qué va a hacer mi hijo o mi hija. No sé qué va a hacer mi esposa o mi esposo. Pero aquí está mi roca, Señor. No puedo menos que levantar un monumento para que todo aquel que se encuentre en esta piedra pueda leer Ebenezer, la roca en la cual me he podido apoyar siempre. Y hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Perdónanos, porque cuánto tiempo hemos sido creyentes nominales, sin compromiso, sin entrega, sin valorar. Algunos ni siquiera nos hemos percatado que nos sacaste de la inmundicia, de la locura del mundo. Solo usted, hermano, puede presentar su roca como un monumento, que el Señor ha sido su ayuda,